La semana pasada comenzamos a tener la introducción de un pasaje que hemos titulado "Porque para esto he venido". Y esa es una expresión de nuestro Señor Jesucristo ante una serie de situaciones que se dieron en la región de Capernaum. Y vamos a leer nuevamente este texto bíblico que nos ubica en el tiempo y el espacio en que sucedieron estos eventos. Y el pasaje tiene como idea central el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. No hay lugar a dudas de que es el mismo Señor que revela con claridad, de forma tal que nosotros no podemos interpretar el texto, el pasaje, esa masa narrativa, sino de esa manera. Es decir, Cristo expone claramente a qué Él vino a este mundo. Sin embargo, nosotros estamos viendo las periferias, los suburbios del texto, para después adentrarnos en esta idea exegética, en esta idea central del pasaje. Así que les invito a que vayamos nuevamente a Marcos capítulo 1, Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, versículos del 29 al 39. Marcos capítulo 1, versos 29 al 39. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otros lugares, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El Señor añada bendición a su palabra. Nosotros vimos la serie de obstáculos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que vencer para poder ser fiel a la encomienda que el Padre le había dado. Cuando nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que de recién nacido Dios preservó su vida cuando todavía era un niño indefenso ante la tiranía producida por las inseguridades de Herodes en la matanza de los niños menores de 2 años, por la incertidumbre que él tenía por el anuncio que le habían dado los reyes de que habían venido a adorar al rey que había nacido. A partir de ese momento Jesús tuvo que ser preservado primero por Dios cuando era un recién nacido y luego por él para mantenerse firme a la visión que él tenía. La primera visita que recibió después de ser bautizado fue la visita de Satanás, que quiso tentarle, quiso seducirle. Después nosotros vemos que la multitud, cuando él multiplicó los panes y los peces, quiso hacerle rey y Jesús rechazó esa oferta y decía de manera reiterada: mi reino no es de este mundo.
Luego nosotros vemos cómo el mismo Pedro trató de decirle, Cristo, no vaya a la cruz, minutos después de haber confesado de que Cristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido, el Mesías. Y Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Quiere decir que en nuestro Señor Jesucristo, sobre todo si nosotros vemos lo que nos dice ese texto que nosotros acabamos de leer, que para esto he venido, pero para él mantenerse a esa misión, él tuvo que rechazar tentaciones, seducciones, obstáculos para ser fiel a esa encomienda que Dios le dio. De igual manera pasa con nosotros. No podemos pasarnos la vida viviendo sin tener una claridad de a lo que el Señor nos ha llamado. No solamente llamado a salvación, que es el primer llamado que el Señor le hace a aquellos al quien Él va a salvar. Y esa es la decisión más importante de la vida. Una persona debe entender que necesita salvación. Si el propósito de Cristo fue venir a traernos salvación, pues la decisión más importante del ser humano es recibir esa salvación que Cristo ofrece. Y cada ser humano que hace esa decisión tiene que reconocer lo que la Biblia presenta con relación a la salvación. El hombre, el ser humano, nace pecador, tiene que reconocer que es pecador, tiene que arrepentirse de esos pecados y decirle al Señor que le salve. Entonces, ahí esa persona comienza a caminar con Cristo, comienza a vivir para Cristo, y entonces ahí debe encontrar de manera específica, aparte de ya tener salvación, cómo quiere Cristo que esa persona de manera particular viva. En mi caso, a partir del año 1992, el Señor me llamó a ser pastor y todavía lo soy. Y el Señor ha querido eso para mí. Tengo 32 años sirviéndole. Yo no sé qué el Señor quiere en el futuro. Probablemente voy a morir siendo pastor, pero yo no sé lo que el Señor tiene para mí. Pero de manera particular, ¿qué Dios tiene para tu vida? Bueno, pero el Señor no me ha llamado a ser pastor. Desde luego, no estamos hablando de que todos van a ser pastores. Pero sí, todos estamos llamados a servir y a vivir en eso específico en lo que el Señor te ha llamado. A mí desde la plataforma pastoral, a ti desde la plataforma vocacional donde te ha colocado, donde tú has venido preparándote mediante la gracia del Señor que ha sido en ti. Por lo tanto, tenemos que para ser exitosos, estar enfocados en lo que Dios nos llamó. Por eso Cristo tiene éxito en su propósito de venir aquí, a salvarnos, a redimirnos. ¿Por qué? Porque Él no se desvió de aquellas seducciones o tentaciones que a lo largo de su vida Él tuvo que enfrentar. Ahora aquí, en este pasaje, donde Cristo dice de manera clara, porque para esto he venido, aquí en este pasaje se dan una serie de situaciones que como forma de introducción yo quiero compartir con ustedes. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús llega a la ciudad de Capernaum y está con sus 3 discípulos más cercanos, que son Simón Pedro, Jacobo y Juan. Curiosamente, Andrés, el hermano menor de Pedro, no era de ese círculo, pero Pedro sí. Y aquí el texto nos dice eso, que llegaron a esa ciudad de Capernaum, a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Simón y Andrés, que son esos 2 hermanos, Simón es Pedro y Andrés su hermano menor, es mencionado aquí, pero no formaba parte de ese círculo íntimo. Y el círculo íntimo eran esos 3, Pedro, Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Y llegan a la ciudad de Capernaum, que era la ciudad donde era oriundo Pedro. Y era parte de la región de Galilea y se encontraba, porque se pueden ver los restos de esta ciudad, lo que son sus ruinas,
en la parte norte del mar de Galilea. Y viendo el mapa de Israel, en la parte norte del pueblo de Israel, por encima del mar de Galilea, ya en la parte norte. Y esa es la ciudad donde era Pedro y donde probablemente nuestro Señor Jesucristo pasó mayor tiempo y donde Él vivió más tiempo y que hizo de esa ciudad su punto de partida, su centro de operaciones. Cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que probablemente sí fue así. Dice Mateo capítulo 4, versículo 13, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Quiere decir que Jesús se estableció en esa ciudad, pero hay más textos que confirman esto que nos dice Mateo. Y cuando nosotros vamos a Juan, en el capítulo 1, los versículos 35 al 42, nos dice que fue en los alrededores de esta aldea que Jesús había llamado a sus primeros discípulos. También fue aquí que Pedro y Andrés, Jacobo y Juan fueron invitados posteriormente a ser pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Y Capernaum llegó a ser el centro de las actividades de nuestro Señor Jesucristo, su base de operaciones durante el gran ministerio que se desarrolló en esa región de Galilea. Y fue en esta región donde Jesús realizó muchísimos milagros y hay decenas de citas bíblicas que así lo confirman. La ciudad de Capernaum, pues entonces fue ese centro de operaciones. Y el mar de Galilea era un centro de mucho trasiego, de mucha actividad comercial. Probablemente Jesús, viendo lo táctico que era establecerse allí porque iba a estar en contacto con gente de distintas partes del mundo, Jesús estaba donde estaba la gente. ¿Por qué? Porque para esto he salido, Él lo dijo. Para esto yo he venido, para estar con la gente, para traerle mi evangelio, mis buenas noticias. La palabra Capernaum significa casa o ciudad de Nahum. Y no hay un criterio claro entre los estudiosos del Nuevo Testamento para ver si ese Nahum que se menciona ahí tiene alguna relación con el profeta Nahum. No se sabe, pero sí significa casa de Nahum. Entonces Jesús llega allí y le dicen que la suegra de Pedro está enferma con fiebre. No se sabe cómo se llama la esposa de Pedro, pero el hecho de que se diga que tiene una suegra es porque estaba casado o estuvo casado, pero no dice su ex suegra. Para bien o para mal de Pedro, tenía una suegra. Tampoco podemos decir que por tener una suegra y porque Jesús la sanó fue después que Pedro negó a Cristo. No fue por esto. Pero sí tenía una suegra. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor sana a la suegra de Pedro, ahí en la región de Capernaum. Y se supo. ¿Y qué sucedió después? Un montón de gente con distintas necesidades fueron buscando a Cristo para que Cristo les ayudara. Enfermedades y personas perturbadas y endemoniadas. Y Cristo, dice el texto, que estuvo hasta la noche ministrando a las personas, sanándolos, liberándolos de espíritus, liberándolos de demonios, personas poseídas. Y dice la Escritura que no los dejaba hablar para no distraer, para no darle autoridad y para demostrar que la autoridad la tenía Él. Le mandaba que se callasen. Y en esa tarea estuvo Cristo. No dice a qué hora terminaron, pero me imagino que terminaron. Jesús se fue a descansar y al otro día, en la mañana temprano, Jesús se fue a orar. Dice el versículo 35 de este capítulo 1 del libro de Marcos: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió
y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Cristo orando, modelándonos a nosotros la importancia y la trascendencia de la oración. Y la oración no solamente es importante porque yo puedo estar en comunión con el Padre y puedo estar en comunión con Dios, sino que es importante porque Cristo mismo nos modela con su ejemplo, que es imprescindible. No solamente es importante porque yo llego a la conclusión, sí es importante, no, es que Cristo me está diciendo con su propia vida la importancia y la trascendencia de la oración. Su vida está bañada de la oración. La oración es el aceite lubricante que hace que todo funcione. La oración no es simplemente yo levantarme y decirle, Señor, guíame en el día de hoy y salir por ahí. No, aquí dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Era un encuentro entre el Señor y el Padre. Era un encuentro íntimo. Era un tiempo donde nuestro Señor Jesucristo nos está modelando la trascendencia que tiene el estar juntos en oración, el Padre y Él. ¿Cómo nosotros podemos pretender nuestra vida sin esa dependencia que debemos tener de Dios en oración? Y la vida entera de Cristo está modelada, por lo menos en lo que tiene que ver en su ministerio público, durante 3 años, que es lo que más sabemos de su vida, está llena de momentos de oración. Oró cuando fue bautizado, Lucas 3:21. Oró antes de elegir a los 12 apóstoles, Lucas 6:12. En conexión y después de la alimentación milagrosa de los 5,000, estaba orando. Antes y después, Marcos 6:41, Mateo 14:19 y versículo 23. Cuando estaba a punto de hacer una pregunta a sus discípulos importante, oraba. En el monte donde fue transfigurado también oraba. Lucas capítulo 9, versículo 28. Cuando hizo la invitación de venid a mí los que estáis trabajados y cargados, también estaba orando. Mateo 11:25, Lucas 10:21. En el momento en que le estaba enseñando a los discípulos la importancia y la trascendencia de la oración, el Señor estaba orando. Lucas capítulo 11, versículo 1. En la tumba de Lázaro, Juan 11:14. Y así podemos citar más textos bíblicos que nos hablan de la trascendencia de la oración. Aún después de su resurrección, el Señor estaba orando. Allí Jesús estaba modelando que su vida siempre estaba en comunión con el Padre. Y esa mañana, muy temprano, después de un día bastante agitado, Jesús necesita estar en comunión con el Padre. Y allí oraba. ¿Qué decía el Señor? El texto no lo dice. Lo más importante no es lo que Él estaba diciendo, porque si nosotros vemos todo lo que fue su vida de oración, todo su ministerio de oración, nosotros pudiéramos recapitular por los distintos motivos que Jesús oró. Porque en muchos de estos pasajes se nos dice lo que Jesús estaba orando, pero en este pasaje en particular no lo dice. Y lo importante no es saber lo que está diciendo, sino que Jesús está en un momento de comunión. La oración está acompañada de meditación, de leer la palabra de Dios, de nosotros tener un momento a diario, en un lugar aparte, tranquilos, hablando con el Señor. No es que no oremos durante el resto del día, porque la Escritura dice que debemos orar sin cesar. No es que nosotros no mantengamos una comunión con el Señor y que vayamos hablando con Dios cuando vamos rumbo al trabajo y durante el día. No, es que tenemos que mantenernos en comunión con el Señor, pero debemos tener un tiempo aparte, tranquilos, solos, donde nosotros tenemos ese encuentro de intimidad con Dios. Y Jesús nos modela esto.
¿Ustedes se imaginan ese momento? Después de una noche agitada y Jesús se va a descansar y tempranito en la mañana cuando todavía estaba oscuro. Alguien preguntará, ¿y esta es la mejor hora para orar? Bueno, yo no puedo hacer una doctrina sobre la mejor hora para orar, pero vemos que Jesús oraba a toda hora. Pero si usted me pregunta a mí cuál es la mejor hora para orar, cualquier hora es buena para hablar con Dios de manera específica, pero las mañanas tienen un encanto extraordinario porque nos preparan para el día. Es como yo levantarme y darle las primicias del día a mi Señor. Es como decirle, Señor, estoy aquí delante de ti antes de comenzar mi día agitado, antes de los retos que yo tengo para el día de hoy. Yo quiero ser dirigido por ti, yo quiero que tú me guíes, yo te quiero dar mis primeros pensamientos del día para ti. Mis primeros pasos del día también son para ti. Y de ahí fue que surgió precisamente. ¿Por qué? Porque es como que le estoy diciendo al Señor, la prioridad en mi vida la tienes tú. Tú eres lo primero. Y si eres lo primero en mi vida, entonces todo lo que yo haga en mi vida debe ser para ti. Entonces, la oración que Jesús está haciendo, ese tiempo de comunión con el Padre, es precisamente una mañana muy temprano en el día cuando todavía estaba oscuro. Así lo dice el texto. Se levantó muy de mañana cuando todavía estaba oscuro. Debe ser impresionante que nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y ver a Cristo orando. Y ver al Señor orando. Y ver qué le decía Él al Padre, por lo menos en esta oración, que no sabemos lo que Él estaba diciendo. Debe ser algo solemne, trascendente. Y si se nos permitiera ver algo así, ¿cómo nosotros nos acercaríamos? ¿Nos acercaríamos con ruido o nos acercaríamos con mucho cuidado y decir, no podemos pasar de aquí? ¿Por qué? Porque Cristo está orando. Y yo creo que a cualquier persona que nosotros veamos que está orando, que está de rodillas o está sentada, yo creo que nosotros nos cuidaríamos ni siquiera de hacer mucho ruido ahí. Imagínese que usted llega a la iglesia y encuentra un hermano, una hermana de rodillas orando. Y viene muy alborotado, de repente te calla, están orando. De hecho, yo he visto eso. En el tiempo de oración, la gente llega y dice, ay, ya comenzaron el tiempo de oración aquí. Vamos a hacer bajito. Porque es un momento solemne. Es una cita con el Padre, con Dios, el dueño del universo, que le está dando a sus hijos una audiencia. Pero cuando nosotros vamos al texto, sucede algo sorprendente. Vamos a ir al texto y vamos a leer los versículos 35 al 37. Algo sorprendente sucedió. Levantándose muy de mañana, versículo 35, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. Ese es Cristo. Y allí oraba. Versículo 36. La música de la tensión va subiendo. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Versículo 37. Y le encontraron. Y le dijeron, todos te buscan. Y verdad que Pedro no tenía límites.
En ese momento tan solemne, de tanta privacidad, donde Cristo le está dedicando su intimidad al Padre y están hablando cosas que solamente le conciernen a ellos dos. Como tú y yo oramos, que le hablamos cosas a Dios que nadie sabrá nunca en la vida. ¿O soy yo el único? Y gracias a Dios que Él guarda mis secretos. Y los suyos también. Gracias al Señor. Y viene Pedro en este momento tan íntimo y le dice, Señor, Señor, todos te buscan. Sorprendente esto. Sorprendente. Pero más sorprendente es la reacción de Cristo. Si sorprendente es que Pedro con los otros dos, probablemente Jacobo y Juan, lo interrumpen en ese momento de intimidad con el Padre, más sorprendente es la reacción de nuestro Señor Jesucristo en esta situación. Y es sorprendente, y para mí es extraordinario, que Cristo reacciona de una manera distinta como cualquiera de nosotros hubiera reaccionado. Todos te buscan, pero ustedes no ven que yo estoy orando. Y esa falta de respeto era lo primero que pudiéramos decir cualquiera de nosotros. Pero Pedro, ¿pero quién te mandó a ti? Y ustedes dos haciéndole coro a Pedro. ¿Cómo se atreven a interrumpirme? Y Cristo no le dice nada. Y no es que Cristo no sepa regañar. Cristo sabe regañar, Cristo sabe confrontar. Y le puedo dar algunos textos, es más, se lo voy a dar, algunos textos donde vemos a Jesús confrontando y regañando. Mateo capítulo 8, versículo 26. Y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Todo el mundo callado. Mateo 17, 17. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Todo el mundo calladito. Ese es Cristo confrontando. Mateo 16, 23, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. A Pedro, ese Pedro se llevó. Y todavía sigue llevando, ¿eh? Entonces, quítate delante de mí, a Satanás. Óigame, Pedro minutos antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Minutos antes. Ahora le está diciendo, Señor, no vaya a la cruz. Y Cristo, minutos antes le había dicho, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Lucas 9, versículos 55 y 56, vinieron Jacobo y Juan, y porque no lo dejaron entrar a una ciudad de los samaritanos, le pidieron a Cristo que le permitiera orar para que cayera azufre y fuego del cielo para que destruyera la ciudad, porque no lo recibieron. Jesús le dijo, hijos del trueno, un nombre muy bueno para una pareja de luchadores, pero no para dos discípulos de Cristo. Y miren la respuesta de Jesús. Pero él volviéndose los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aun cuando a Cristo mismo ellos no lo recibieron, Cristo, yo vine a salvar, fue. Y se fueron a otra ciudad. La afabilidad con que Cristo reacciona cuando lo interrumpen es sumamente un gran reto para todos nosotros. Para aquellos que cuando nos hacen algo fácilmente mordemos. ¡Ja! Que somos ácidos en nuestra manera de comportarnos. La afabilidad y el amor de Cristo, sin embargo, no significa debilidad. Ese Cristo que prodiga amor es el mismo Cristo
de la confrontación. El hecho de que Cristo sea afable, amoroso, cortés, cariñoso, no significa que Cristo sea débil o tonto. La cortesía y la afabilidad de Jesús no implica en lo absoluto, por lo tanto, un carácter débil. Sus hechos lo demuestran. Cuando confrontó a los escribas y fariseos, en Mateo capítulo 23, del 1 al 26, le dice, generación de víboras. A los que estaban en la cúspide de la pirámide social de su época, le dijo, ustedes son una generación de víboras. Le dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Le dijo, hipócritas. Le dijo, mentirosos. Una persona de carácter débil no va a hacer eso nunca. Pero Jesús combinaba la afabilidad amorosa con la confrontación oportuna. Cada cosa en su lugar. Jesús, cuando fue llevado como un vulgar delincuente delante de Herodes, Herodes quería ver a Jesús, tenía mucha curiosidad con Cristo. Y le dijo, hazte algún milagro, he oído muchas cosas de ti. Y Jesús no le respondió una sola palabra mientras estuvo delante de Herodes. No dijo nada, eso molestó a Herodes. Y Herodes se cansó de hacerle preguntas y Jesús no se prestó a ese carácter burlador de Herodes. No soy ningún bufón para entretener a un tirano. No soy ningún cortesano de palacio. Jesús, cuando tuvo que echar a los mercaderes del templo, los echó. Y dijo las palabras del profeta, mi casa, casa de oración será llamada y ustedes la habéis hecho cueva de ladrones, fuera de aquí todos. Una persona así no es una persona que tiene carácter débil. Es afable, pero también tiene carácter. En esta misma línea de pensamiento, creo que todos los que nos esforzamos en hacer las cosas bien, en mostrar el carácter de Cristo, podemos confirmar que en algún momento han confundido nuestra cortesía con debilidad. Yo creo que todo el que se esfuerza en hacer las cosas correctas, en algún momento la cortesía ha sido interpretada por los demás como debilidad, la decencia con simpleza, la prudencia con la cobardía y el silencio con la ignorancia. Y guardamos silencio y dice, pues es que tú no sabes que estás respondiendo. Al contrario, porque sé que me callo. Porque en el mundo es así. El que es sabio administra sus palabras y sabe cómo debe responder. Si en algún momento te ha pasado eso, que te han confundido con una persona débil porque eres cortés, o con una persona simple porque eres decente, o como una persona ignorante porque ha guardado silencio, pues dale gracias a Dios, lo hiciste bien. Te confundieron con Cristo. A Cristo le decían amigo de pecadores. A Cristo le decían, este se junta con pecadores y publicanos, malinterpretando la misión de Cristo, porque a eso vino Cristo. Cuando nos mantenemos enfocados en aquello que Dios nos ha llamado, entonces nos vamos a parecer a Cristo, porque Él decía, porque para esto he venido. Y no importa lo que te digan, no importa lo que te ofrezcan, te mantienes enfocado en aquello, porque para esto el Señor te ha llamado. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros actuamos como Cristo, corremos el riesgo de que los demás no nos entiendan. Pero para esto hemos venido. A esto nos llamó el Señor. La pregunta es, ¿por qué
Cristo no los confrontó? Si Él sabe regañar, si Él sabe confrontar, el balance en la vida de Cristo es perfecto. Cristo es Dios hecho carne y ese es el balance que nosotros debemos procurar. Tenemos que confrontar cuando haya que confrontar y responder de manera tierna cuando haya que responder de manera tierna. El problema es que cuando hay que responder de manera tierna, nosotros actuamos confrontando y cuando tenemos que confrontar, entonces respondemos tiernamente. Estamos confundidos. ¿Por qué Cristo en ese momento actuó así? ¿Por qué no dijo, apártense de mí, están interrumpiendo mi oración? Ustedes son enviados del mismo diablo para venir a estorpecerme. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe, y vienen a interrumpirme? No actuó así. ¿Cómo dice el texto? El texto dice que ellos interrumpieron aquel momento y le dijeron al Señor, todos te buscan, sin anestesia. Eso no es que vamos a esperar sentados aquí a que el Señor termine de orar y cuando sea el momento prudente que Él termine, entonces nosotros nos vamos y le acercamos. No, ellos fueron allí y le dijeron, todos te buscan. Estos discípulos saben dónde Cristo está. Sobre todo esos tres cercanos. Estuvieron en episodios donde los 12 no estuvieron. Vieron cosas que los 12 no vieron. No el resto de las multitudes, no, los 12. Y esos tres fueron los que van donde está Cristo. Lo que quiere decir que había algo en ellos tres que el resto de los 9, porque completaban los 12, no tenían. Cuando iba a hacer algo trascendente, como en el monte de la transfiguración, esos solamente fueron ellos tres que pudieron ver esto. El resto no. Y ahora los vemos a ellos tres otra vez aquí. Es como que si los demás discípulos le dijeran, presionados por todas las personas que estaban allí, amaneció y una multitud había. ¿Y dónde está el Mesías? ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde está el que estaba sanando a las personas? Y gente haciendo ruido, ¡ay, que me duele aquí! Es un desorden, una multitud. Y los 12 se reúnen, ¿y qué vamos a hacer? No, hay que avisarle al maestro. ¿Y quiénes van a ir? Dice Pedro, ¡ey! Está bien, yo voy. Jacobo, Juan, vengan conmigo. Y Mateo va para allá. Mateo, ¿para dónde vienes? Tú te quedas, déjanos nosotros tres. Y cuando van de camino, él le dice a Jacobo y a Juan, ustedes no digan nada, ustedes van a estar aquí acompañándonos. En una ocasión, hace muchos años, comenzando yo el ministerio, estaba fuera del país y me invitaron a un programa de radio. Y yo me sentí importante. Me invitaron a un programa de radio a hablar. Entonces, cuando estamos ya en el programa de radio, el que me invitó me dice, mira, tú no vas a hablar nada. Simplemente yo te voy a dar un saludo y cuando yo te salude, tú dices, ok, muchas gracias por tu saludo. No digas más nada. Y yo que me había pasado diciendo, mira, para que sintonicen mi programa, me invitaron a un programa de radio. Jesús no los regaña. Mi inferencia es que no los regaña porque ellos tenían el mismo permiso que usaron en otras ocasiones para estar con Jesús. Es decir, Cristo les da el permiso a ellos de poder estar con Él bajo cualquier circunstancia.
¿Por qué? Porque cuando hay una relación cercana, hay unos privilegios que estas relaciones cercanas producen. Es algo que me viene a la mente cuando los ataques de los terroristas a las torres en septiembre 9/11, hay una foto muy popular donde uno de los cercanos y seguridad del presidente de los Estados Unidos, en ese momento George Bush, se le acerca y le dice, él estaba en una escuela participando en un acto, y ese agente viene y se le acerca y le dice lo que está aconteciendo. Cuando se ve el video, el rostro del presidente cambia totalmente. Pero cambia, pero no fue que hizo algo exagerado, pero uno nota que hay una tensión en la noticia que le están comunicando. Y usted dirá, pero ¿cómo interrumpe al presidente en un acto público? Bueno, eso está pautado, sí, tienen permiso para interrumpirlo. No solamente tienen permiso para interrumpirlo, sino tienen permiso para decir, presidente, véngase de aquí, salga de aquí, hay peligro. ¿Por qué? Porque cuando hay ese nivel de relación hay permiso para hacer eso, hay permiso para interrumpir, hay permiso para confrontar, hay permiso para tú decir con libertad lo que tengas que decir. Y entiendo que esto es así porque hasta el traidor Judas sabía dónde Cristo estaba la noche en que lo entregó. Ellos manejaban cierto nivel de información interna. Ellos manejaban un nivel de relación donde podían estar ubicables para ellos mismos. Por eso, cuando Pedro está buscando a Cristo, lo encuentra en el lugar, es certero. Sabía dónde estaba Cristo, como Judas sabía dónde estaba el Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 47 y 48. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran cantidad de gente con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle, arréstenlo. Judas se aparece como guía y traidor con una turba paramilitar de Anás y Caifás, y le dice el lugar específico donde está Cristo, y en medio de la oscuridad le dijo, ese es Jesús, ¡pam! ¿Por qué? Porque el nivel de relación que ellos manejaban le permitía estar ubicable. Un autor dice lo siguiente, hablando acerca de este nivel de relación. Cuando la multitud se volvió a aglomerar, se dieron cuenta de que su maestro no estaba en la casa y de inmediato salieron a buscarlo con Pedro, encabezando la búsqueda. El hecho de haberlo encontrado sugiere que los discípulos estaban al tanto de su costumbre de apartarse a orar. ¿Y en qué lugar orar? ¿Y a qué hora orar? Había una relación. Yo me pregunto si esto que nosotros vemos aquí en las Escrituras es simplemente algo narrativo o debe ser algo normativo en nuestras vidas, que debemos tener relaciones tan significativas que nosotros rindamos cuenta, que nosotros estemos ubicables a los que estamos casados, que nuestras esposas siempre sepan dónde están nosotros, que las cosas más importantes del día la sepan, que el celular deje de ser sagrado y pueda ser tocado por ella, que las claves del celular, y ahí es que se mide el amor, en que la esposa sepa siempre la clave de tu celular. Si tenemos amistades que pueden confrontarnos y decirnos, yo creo que tú no estás bien, creo que tienes que reflexionar en esto que dijiste. En mi tiempo como pastor y consejero, me he encontrado con situaciones donde personas me dicen, hable con él, dígale que yo hablé con usted.
o habla con ella. Yo fui y le dije que iba a hablar con usted de esta situación. Estos discípulos se acercan a Cristo, no hay protocolos, no hay respeto, pero no hay protocolos, no hay burocracia. Tienen el permiso de acercarse y decir, Señor, todos te buscan. Jesús no se alarma, no los regaña, no los confronta, sino que lo toma con naturalidad porque ellos tienen permiso para esto. Cristo nos está modelando cómo deben ser nuestras relaciones. Cristo nos está modelando que debemos tener gente que puedan ser capaces de decirnos la verdad, aunque a nosotros no nos guste, pero que no nos ofendamos por esto. La idea exegética, la idea central de este pasaje es la razón, propósito por el cual Cristo vino a este mundo, que es la predicación del Evangelio. Pero en el texto hay algunos detalles que son importantes observar para nosotros aplicarlo a nuestras vidas diarias. Y estos pasajes, precisamente Cristo nos lo modela en la práctica. El pasaje cobra vida con la persona de Cristo. El pasaje no es simplemente una historia de algo que sucedió. No, esto es palabra de vida eterna. Todo esto es palabra de vida eterna. Cristo nos está modelando cómo debemos orar. Cristo nos está modelando cómo nosotros debemos reaccionar ante las personas cercanas. Hay personas que dicen, yo no confío en nadie. Porque la Biblia dice, maldito aquel que confía en hombre. Ese texto está muy mal usado. Hay personas dignas de confianza. Lo que pasa es que no podemos poner nuestra confianza en la gente sustituyendo a Dios o como esperanza y salvación de nuestras vidas. Pero hay personas dignas de confianza. Y Jesús, de alguna manera u otra, nos modela que aunque su propósito no va a ser desviado porque ellos lo hayan interrumpido, probablemente Cristo se fue con ellos para decirle, gracias por su sugerencia, pero vamos a hacer y vamos a cumplir con lo que el Padre me encomendó. El tiempo pasado, mis hermanos, pero a manera de repaso, nosotros hemos visto lo que sucedió en la ciudad de Capernaum, está en la región norte de Galilea. Vemos que el Señor sanó a la suegra de Pedro, la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, la afabilidad de Jesús, por qué Cristo no los regaña. La semana que viene vamos a estar viendo la petición que los discípulos le hacen de manera inferida. Es decir, los discípulos le dicen a Cristo, todos te buscan. ¿Qué significa esta exhortación de los discípulos? No hay que ser un experto en el Nuevo Testamento para darnos cuenta que lo que ellos le estaban diciendo es, lo que tú estabas haciendo anoche, continúalo, porque ahí están las personas que te están buscando. Ya veremos entonces con más detalle la petición de ellos y la reacción de Jesús, que nos revela el propósito por lo cual Él vino. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a llevarnos a nuestros hogares su palabra para vivir para Él.